Hola a todos, bienvenidos otra vez a Epicentro. Esta es nuestra edición número 35. Bueno, y se sorprenderán un poco por nuestro fondo, pero es que estamos cambiando hoy, intentando cambiar el formato del programa. Y vamos a intentar también escuchar sus reacciones, sus opiniones sobre aquello. Va a ser importante para nosotros que nos comenten qué les parece, cómo va el estilo de este programa. Entonces, le cedemos la palabra a Gregorio Lanza y con nosotros también va a estar Orlando Peralta el día de hoy. Gracias, Jorge Luis, y toda la gente que nos ve, amigos, amigas. Efectivamente, la idea es volver a lo que considero el análisis como central tema del programa. Y para eso hemos invitado a un experto en el país que vive en Santa Cruz, es politólogo, ha estado en anteriores programas y generalmente han sido diálogos muy ricos que han permitido, creo, a todos reflexionar. ¿Qué pasa en Santa Cruz? ¿Qué pasa en el mundo andino? ¿Qué pasa en Occidente? ¿Cuáles son las conexiones entre estas dos grandes partes del país? Y en ese sentido vamos a hablar de tres temas el día de hoy. Uno, ¿qué está sucediendo con la narrativa, el discurso de Choquehuanca en la disputa con Evo Morales? ¿Está avanzando, está perdiendo, está ganando? Hay criterios en la ciudad de La Paz, por lo menos analistas que dicen que estaría retrocediendo, que Choquehuanca está cediendo el paso al discurso mucho más polarizante de Evo Morales. El segundo aspecto va a ser qué piensa la élite cruceña, cuál es la narrativa de la élite política, económica, social en Santa Cruz. Y para eso, pues, el que nos va a dar las pautas va a ser Orlando. Y en este diálogo vamos a terminar preguntándonos quién está ganando en este proceso electoral. El MAS como propuesta global a la sociedad, la oposición, o no es fácil todavía predecir. Sin más, voy a plantear el antecedente de la primera línea de diálogo. Hasta el momento, Choquehuanca tuvo un discurso bastante claro, enfatizando en la pacificación, señalando que no deben volver los antiguos jerarcas del MAS que estaban en el gobierno, que en el fondo eran el grupo que rodeaba a Evo Morales y que además en su mayoría eran mestizo blancoides. Este era el discurso de Choquehuanca. En los últimos días ha estado en la campaña electoral y hace 2 o 3 días en Oruro, en un discurso, Choquehuanca señala y dice, nosotros debemos gobernarnos, nosotros hemos luchado para que vuelva la democracia, hemos hecho los bloqueos, hemos frenado al golpe, y en ese sentido tenemos todo el derecho de pensar en ser nosotros mismos los que nos gobernemos. Y pone el ejemplo de la llama y la oveja. La llama es altiva, la llama es orgullosa de lo que es y toma sus propias decisiones. La oveja sigue a otros. Un discurso que aparentemente podría ser contradictorio, pero las conclusiones han sido: Choquehuanca está empezando a someterse al discurso de Evo Morales. Yo tengo una percepción diferente y termino con esta acotación. Y la percepción diferente es que la narrativa tiene que ser cotejada con el avance político. La lucha política es una lucha de espacios, de territorios y de fuerza, de construcción de músculo para imponer decisiones. Y es una posibilidad que en esta pelea Choquehuanca ha ido perdiendo fuerza. En los candidatos seleccionados, en el caso, por ejemplo, de la gobernación de La Paz, es un candidato, Franklin Flores, que es un candidato nombrado por Evo Morales, se ha impuesto. En el caso del Alto, el Ratuqui es un candidato nombrado por Evo Morales y se ha impuesto. Choquehuanca había apoyado a Eva Copa, pero
al final Eva Copa salió y hay una tensión muy fuerte al interior del propio partido. Entonces, mi percepción es que Choquehuanca está haciendo un repliegue estratégico en la narrativa para acumular más fuerza en esta disputa. Yo llego hasta ahí para escuchar comentarios. ¿Cómo se ve esta discusión en Santa Cruz, Orlando? Y después con las reflexiones de Jorge Luis. Adelante, Orlando, por favor, y gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Gregorio, gracias, Jorge Luis, por la invitación nuevamente al programa. Bueno, el tema de un supuesto viraje discursivo de Choquehuanca, siempre hay que analizarlo, creo yo, con base en, no solamente de él, de muchos virajes discursivos que existen en determinadas coyunturas, de acuerdo a las circunstancias políticas electorales. Es probablemente el hecho de que en este momento, y justamente también dentro del 21 de febrero, creo 20 de febrero, cumple 100 días de gobierno el MAS, ¿ya? Pero la situación ahorita es con respecto a las candidaturas políticas territoriales, y creo yo que ahí tienen que tener una fuerza, una identidad, el discurso político del MAS, ¿no? No es casual que salga también hoy día Evo Morales a decir de que van a reducir los sueldos en las gobernaciones y alcaldías donde el MAS gane, que ha sido un consenso de la directiva del MAS, ¿ya? Y el discurso un tanto fuerte de Choquehuanca también, y bueno, y con el relato del golpe, ¿no? Que es el que quieren ellos que sea predominante. Por tanto, creo yo que es una cuestión de darle, de cierta manera, fortalecer las candidaturas y cohesionar su identidad política ya en función a las elecciones para poder ganar espacio, porque no nos olvidemos, las elecciones municipales y departamentales es el segundo tiempo, digamos, ¿no? Para configurar este mapa electoral, político electoral nacional, y por tanto, me imagino, supongo que hay candidaturas que están fuertes, pero también candidaturas que están débiles a lo largo y ancho de todo el país. Ya en el caso de Santa Cruz, las candidaturas están ahí en campaña, están en proceso, están en juego, están en disputa. En el caso, por ejemplo, de Cronenberg, que es candidato a la gobernación, supuestamente en la última encuesta, la reciente encuesta, es que está en disputa con Camacho, ¿no? Están polarizando. Y en el caso de las municipales, Adriana Salvatierra, hay una disputa, unos 3 o 4 ahí, que ella no está en la punta, pero está dentro de la disputa por los espacios. Y bueno, ahí lo que se juega de mucho es cuántos concejales mete al consejo, valga la redundancia, el MAS, ¿no? Que es muy probablemente que puedan ser 2. Son espacios de poder muy necesarios e importantes, ¿no? En un municipio tan rico como el de la capital cruceña. Por tanto, son situaciones que se dan y que ellos tienen que hacer cálculos a nivel ya de Choquehuanca para ver dónde se fortalece, dónde están las candidaturas debilitadas, dónde están fortalecidas, pero a partir de un discurso político cohesionador nacional, porque al fin y al cabo es un partido nacional que tiene mucha fuerza, presencia nacional y está ahí, no tiene que apoyar, tiene que demostrar de que hay un liderazgo, de que hay una dirección política, ideológica, discursiva, que no tiene que rebasarse, ¿no? Y que tiene que respetarse y que tiene que mantener también coherencia con sus postulados, sus principios y sus ideas que quieren ellos que sean predominantes, como es el caso, por ejemplo, de que siguen con la tesis y la teoría del golpe de Estado. Con esto concluyo. Y si es así como plantea algo que he leído sobre Choquehuanca, el viraje que hay, que justamente vamos a decir que es una suerte de que en vez de que él sea el que predomine, más bien está cediendo a la discursividad, en el caso de Arce Catacora, el presidente, ¿no? Porque el presidente obviamente refleja mucho lo que plantea Evo Morales, ¿no? Por tanto, ahí ya lo que él, en un inicio Choquehuanca planteaba, una nueva forma de ver las cosas, que sea más complementaria, que sea menos polarizante, ahora está cediendo y bueno, eso es un tanto preocupante, ¿no? Considerando lo que se viene después de las elecciones departamentales municipales y el tema de los efectos post-pandémicos de las pandemias, ¿no? Socioeconómico, sociopolítico y lo duro que se viene este año todavía hasta que todos estemos vacunados y podamos salir de esta crisis en general. Jorge Luis, ¿tú estás de acuerdo con la hipótesis que nos plantea Orlando de que Choquehuanca estaría cediendo ante la discursividad y la presencia del presidente Arce, pero también ante la fuerza, por lo menos en el aparato que tiene Evo Morales, y además influenciado por el contexto electoral? Es verdad, se lo ha visto a Choquehuanca en las elecciones. Este fin de semana ha estado también compartiendo con los candidatos acá en La Paz, al mismo tiempo que Arce. ¿Qué opinas de esta percepción, Jorge Luis? Sí, yo creo que en la misma línea que plantea Orlando, Gregorio, incluso yo me atrevería a decir que la línea democrática, que alguna vez también tú la has comentado y también Orlando,
cuando hablamos siempre de este tema del masismo, esa línea democrática dentro del MAS a la que supuestamente estaba aferrada Totohuanca o que representaba, ha sido ya asimilada por la línea dura que existiría dentro del mismo masismo. Y esta línea dura sabemos que responde a un aparato que está, por supuesto, ligado a Morales. Y en el fondo, ¿no? En el fondo, yo me atrevería incluso a decir que hay un tema más profundo dentro del mismo MAS y de todo lo que estamos viendo con relación a esta nueva, a este viraje discursivo, a esta nueva narrativa, a estos nuevos planteamientos que parecerían hasta extraños o raros. Y yo creo que hay un tema de códigos dentro del mismo marxismo, ¿no? El marxismo tiene un tema de códigos que definitivamente van a ser cada vez más complicados de entender para un gran sector de la población que no ha votado por ellos y que está reflejado en un 45%, que sabemos que es el último resultado de la elección nacional. No estoy de acuerdo con lo que plantean. Y no estoy de acuerdo porque creo que en la percepción que tienen, Orlando, hay una visión del analista, y lo entiendo, del analista, del cientista, que en alguna medida ve la superficie, pero si uno tiene experiencia política, creo que parte de mi vida he estado en terreno, ¿no? He estado construyendo organización, conociendo a la gente, a los que participan activamente, a los movimientos sociales, a los propios dirigentes del MAS. Yo creo que la política tiene como que dos grandes esferas. Una que es lo narrativo y que es esto que estamos discutiendo. Y a partir de lo narrativo, ustedes, con mayor énfasis, otros dos analistas como ser Roger Cortés y Renzo Abruzzese, dicen Choquehuanca ya ha cedido, se ha sometido a Evo Morales y a esa corriente, se ha impuesto al interior del MAS. Yo tengo mis profundas dudas. Primero por un tema que decías, Jorge Luis, y es esto de los códigos. Choquehuanca es aymara. Choquehuanca necesita articular a su base aymara. Y el discurso muy fuerte porque está preparando su candidatura el 2025 es nosotros tenemos que gobernarnos. Ya no los caras que han sido asesores de Morales, ¿no? Y más allá que los retoma Morales porque tiene que ser, y ahí me acerco sí a Orlando, tiene que estar su discurso relacionado con el contexto. Y estamos en un contexto electoral, donde él abiertamente no puede oponerse al MAS y a su línea propagandística y discursiva. Entonces, efectivamente, se acerca en ese sentido al MAS, pero construyendo su propia base adelante. A mí me da la impresión que ha habido una evaluación. Ha visto que no le ha dado resultado este ataque frontal a Evo Morales. Choquehuanca ha dicho, el mejor presidente en la historia de Bolivia ha sido el mariscal Andrés de Santa Cruz. Y no, ese era el mensaje, no a Evo Morales, como eso ha sido parte de la campaña, ¿no? de culto a la personalidad Morales. No, el mejor presidente de Bolivia. En 1000 años no surge un Evo Morales, eso han dicho desde Salvatierra, ha dicho el exministro de gobierno Romero, y por supuesto el principal adorador de Evo Morales ha sido el vicepresidente Álvaro García, para él manejar el poder. Entonces, creo que hay esos códigos que están en disputa y que obedecen a esta coyuntura y a la correlación de fuerzas. Pero tal vez abramos una ronda más contra esta, o a favor o en contra, o con argumentos sobre estos temas, Orlando. Bueno, efectivamente, ¿no? Son las narrativas, también guerras narrativas, pero él podría tener una filosofía de vida, filosofía política, en el caso de Choquehuanca, pero al fin y al cabo el pragmatismo, el poder, tiene mucha fuerza, ¿no? Digo, las corrientes internas. Podría ser que él tenga una nueva perspectiva diferente a lo que es la corriente política interna, el más predominante en este momento, que es la que lideriza Arce Catacora, que está por detrás de Evo Morales. Y me imagino que hay otras corrientes internas al MAS, no conozco internamente al MAS, ¿no? Pero uno, de acuerdo a lo que ve, a lo que escucha, a lo que se escribe, puede entender un poco, ¿no? Lo que está sucediendo, y en ese sentido, dada la coyuntura preelectoral para las elecciones municipales y departamentales,
creo yo que tienen que alinearse, ¿no? De cierta manera para poder ayudar a que, a que sus diferentes candidaturas puedan alcanzar el triunfo, ¿no? En determinados territorios. Por tanto, es una situación que hay que analizarla más a profundidad. Son momentos, ¿no? Uno lee a partir del momento, de las circunstancias, y obviamente hay cosas profundas que no las puede ver, que no las puede reconocer, como dice Gregorio, quizás es la filosofía política de Choquehuanca que tiende, que se quiere proyectar para el 2025, ya, pero aquí la figura es como esa corriente filosófica política al interior de la más plana hegemonía. Y en este momento lo que se está evidenciando es que no está ganando hegemonía, que está ahí, que está siendo más bien neutralizada. Cuando uno dice que más bien ha cedido, no quiere decir que esté desapareciendo, o sea, no de ninguna manera, pero sí que quién es porque sabemos que en todas las estructuras políticas grandes, en este caso el MAS, ¿ya? A diferencia de que no hay otro partido político de la talla del MAS en este momento en Bolivia, tiene pues por naturaleza facciones, eso lo ya estudió Sartori y nos estudió muchos politólogos, y que hay facciones internas que son las que predominan, por eso le da vida a un partido político. Pero ahorita la preguntemos, ¿cuántas facciones internas hay y cuál es la facción hegemónica? ¿Y cuál es la que evidencia que tiene la hegemonía? Obviamente la facción de Arce Catacora, que tiene Evo Morales y toda la fuerza política interna que tiene. Eso es lo que se ve, lo que se escucha, lo que se dice y cómo se gestiona, cómo se administra la cosa pública y lo que decía Gregorio, cuáles son los candidatos a nivel territorial que han sido del dedazo o han sido puestos y a qué corriente ha predominado. ¿Cuántos candidatos, por ejemplo, tiene Choquehuanca a nivel nacional puestos por él o sugeridos por él? ¿Cuántos candidatos tiene Evo? ¿Cuántos candidatos tiene Arce Catacora dentro del MAS? Y otra cosa, es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál de esos candidatos será los que van a ganar el 7 de marzo? Y ahí también va a prevalecer, vamos a vivir otra coyuntura, porque vamos a ver qué candidatos son los que aceptaron, quiénes tuvieron el olfato político, y bueno, y seguramente íbamos a ver más fortalecido o más debilitado de acuerdo a las facciones que apoyan determinadas candidaturas, municipios y departamentos, ¿no? Jorge Luis, un comentario sobre esta discusión. Sí, a propósito de lo que mencionaban, yo creo que se les ha olvidado a ambos un pequeño gran detalle. El presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca son los principales servidores públicos del país y son autoridades electas en actual ejercicio, elegidos por el pueblo. Y ellos son representantes del pueblo boliviano. No podrían, no deberían estar haciendo campaña por el MAS, ni por el masismo. No son representantes del MAS en esta elección. Son representantes del pueblo boliviano, de todo el pueblo boliviano. Entonces, por favor, estamos en un franco retroceso con esta mirada. El presidente y el vicepresidente en plena campaña electoral. Por supuesto que se entiende que estamos en época de elecciones, pero eso no está bien. Pequeño gran detalle, Jorge Luis, y yo diría tienes gran parte de la razón, pero no toda, por un aspecto, porque una cosa es lo que dice la norma y lo que tú dices es la norma y es correcta, es el deber ser. Otra cosa es la cultura política en Bolivia, que siempre, ¿no? Que siempre los presidentes han apoyado las campañas. Evo Morales lo ha hecho de una manera mucho más abierta. Se han cuidado, yo diría, y yo esperaba, ¿qué rato saltan a la palestra? Porque parecían dos presidentes demócratas en Suiza, ¿no? Que no decían nada de la campaña. Pero claro, al final la propia base, el aparato, el evismo, les dice, ¿y ustedes no van a apoyar la campaña o se han pasado al otro lado? Son unos traidores. Entonces, ese diálogo tiene que haber ahí adentro, pero coincido en general, Jorge Luis, de que no debería suceder, no se deberían usar ni los recursos públicos, porque al final que el presidente Arce Catacora vaya a Santa Cruz, pagando, por supuesto, con recursos del Estado, en horas que debería estar trabajando, y además en contra de las medidas que está dictando su propio gobierno de tener el barbijo y de no impulsar las aglomeraciones, eso no es justo tampoco, no es admisible que un presidente viole las medidas de bioseguridad cantando en una proclamación con tanta gente. Creo que efectivamente. Y dos apuntes más. Hay, Gregorio, entre paréntesis, justamente hay, lo que dice Jorge Luis no se discute, así es.
pero es lo que tú dices, lo que vos decís, Gregorio, del tema de la cultura política. O sea, una cosa es deber ser y otra cosa es lo que sucede. Y ha cometido doble, digamos así, delito, en el caso del presidente. Por un lado, apoyar las candidaturas, digamos, desde la representación política, porque él es un presidente electo para todos, no es para hacer campaña para un determinado partido, ¿ya? Y la segunda, cantar con sus dos candidatos, alcaldía y gobernación, Cronenbol y Salvatierra, y sin las medidas de seguridad. O sea, eso es una afrenta, es un insulto. Olmo. Marcelo Ríos se raja la garganta todos los días con esta otra persona, con otro médico. Por favor, el tema de la distancia, y vemos a las autoridades y los candidatos hacer todo lo contrario. Hasta ya es insultante, hasta uno parece, yo hasta supongo a veces que son hasta provocadores, lo hacen de manera adrede, lo hacen de manera ya burlesca, porque son cosas que uno dice, pero ¿cómo vas a estar haciendo esto si la autoridad de salud todas las noches desde hace un año viene diciendo, señores, mantengan la distancia, usen barbijo y respeten las normas? Y los candidatos y el mismo representante político no lo hacen. Esa escena que está con la guitarra y con los dos candidatos y con gente alrededor y cantando, y justamente en un día donde creo que hubieron más muertos y más contagiados, es una burla, para mí es una burla, por Dios, pero son situaciones que Coincidimos. se dan y es parte del folclore político que tenemos en Bolivia. Coincidimos, y en este caso creo que el presidente Arce ha perdido muchos puntos. Esa Sí, imagen que de una u otra manera tenía de hombre más cauto. Alguna vez hablábamos, Jorge Luis, en el programa, el propio portavoz está reflejando esa actitud más pasiva, más recelosa, ¿no? Pero ahora no, ahora como que se salió con todo, es como una farra, ¿no? Este tipo era tranquilo, pero después se emborrachó y dejó la podrida. Y eso le pasó a Arce. Yo termino con dos apuntes para el análisis. Esto que hablábamos de que se necesita saber mucho más lo que pasa al interior del MAS, que es el partido más grande de Bolivia, es el partido hegemónico que está en el gobierno, es muy importante. Y bueno, los analistas intentamos hacer, pero los que creo no se les pasa esa idea por la cabeza es a los partidos políticos. Ni Comunidad Ciudadana ni Creemos hacen un análisis serio, sistemático, ¿no? De cuáles son las corrientes, hacia dónde apuntan, porque esa es la política. La política es disputar los escenarios políticos con avances, retrocesos, con narrativa, a veces incluso con engaños en las tácticas concretas, pero si no, bueno, esa es nuestra oposición, que realmente da para llorar en ese sentido. Y tercero, creo que nos queda hacia adelante que depende, como dicen ustedes también, quién gana en estas elecciones. Si gana Eva Copa en el Alto, por ejemplo, que es, parece ser la tendencia, va a ser un dato relevante, importante. ¿Cómo va a modificar eso la coyuntura? Yo creo que en el mundo aymara, que es donde se mueve Choquehuanca, va a tener su impacto. Y más aún si gana el candidato, el hijo de Malcu, que es el sucesor de su candidatura, que en realidad, por ese mismo hecho de que ha muerto el Malcu, no tiene ni entrada a los medios porque es un candidato como que nuevo, y no veremos qué dicen las encuestas del jueves, pero creo que esos dos son los apuntes con relación a este tema. Y ahora quiero Una entrar, cosita más, Gregorio, le faltó sí, un actor más ahí, es una triada, es un triángulo. a ver, El Malcu, el hijo del Malcu, Soledad, mejor dicho, Eva Copa en Eva el Copa, alto, y el fortalecimiento que a mi modo de ver de la distancia, usted lo sabrá mejor, el fortalecimiento, el apoyo que ha tenido, el espaldarazo que ha tenido el negro Arias con la salida de la disputa de Barracín, y que ahora quede Arias en disputa con Doc Weiler, ¿no? Por tanto, ahí se pone más, a mi modo de ver, no sé, ustedes me aclararán el escenario, la disputa entre el MAS, candidato del MAS con el candidato alternativo que es Negro Arias, entre otras candidaturas, pero que me parece que son las más con las mayores posibilidades que tienen para ganar. de acuerdo. Y finalmente, esta parte cerramos con ese apunte. ¿Qué sucederá en el futuro? Y pasamos a nuestra otra pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Cruz? ¿Cuál es la narrativa de la élite oriental, de la élite económica, política? ¿Qué están pensando y qué están ofreciendo a la ciudadanía? Y en ese sentido, pues,
Orlando va a abrir el diálogo contándonos qué es lo que está pasando y cómo ves, Orlando, la situación. Bueno, ahorita en este momento, de acuerdo a lo que uno observa con el comportamiento de los candidatos, empezando por el tema de la disputa por el sillón municipal, ya vemos que hay diferentes fuerzas aquí que están fragmentadas, que vamos a hacerlo así de esta manera clara. Digamos que las fuerzas, 4 fuerzas que no son del MAN, dejemos de lado la candidatura de Salvatierra Fundado. Primero, el tema de lo que en su momento representó Percy Fernández, porque Percy Fernández era un alcalde ganador de manera irrebatible durante los últimos años. Sí, exactamente. Ahora, digamos, esto es una hipótesis muy particular. El tema es una fragmentación, ¿no? Los candidatos todos quieren, digamos, tener algo de Percy, digamos, porque Percy es un mito urbano en Santa Cruz, como lo dijo una vez el sociólogo José Emilio Tembau, que ya falleció. Es una suerte de mito urbano. Por tanto, eso refleja, porque el hombre es, por la forma de hablar, por una serie de circunstancias, estilo, ya que, por ejemplo, en el caso de la alcaldesa candidata, que ella quiere reproducir, capitalizar eso, ¿no? Es su afán indiscutible. Pero al mismo tiempo vemos otro candidato, el caso de Gary Áñez, que es un nuevo candidato que ha saltado el periodismo a la candidatura, que está con Comunidad Ciudadana. Y el caso de Johnny Fernández, que vuelve nuevamente al escenario a disputar, a ser competitivo, porque él siempre estuvo presente, pero no fuera competitivo. Ahora sí es competitivo, porque según las encuestas de Unitel y la encuesta de Poder y Placer, está en primer lugar. ¿Ya? Son los candidatos que están ahí en disputa. Y la otra, la cuarta, la de Rolly Aguilera, que es la estructura demócrata, que viene la gobernación, que es el fin de Rubén Costas, pero en las municipales. Por tanto, todos ellos están disputando un voto que Percy lo unificaba, ¿ya? Y por el otro lado está el caso de Adriana Salvatierra con el MAS, que el MAS también ha tenido un voto, más allá de quién sea su candidato, que ha sido importante para ganar concejalías, ¿no? Por tanto, aquí vemos que esa fragmentación, y ahora aquí la pregunta, ¿qué piensan las élites sociales y políticas? A mi modo de ver, las élites sociales, económicas y políticas también, de cierta manera, pueden estar reflejadas en esta fragmentación. No es que haya una élite política y económica cohesionada y fortalecida y que diga, apoyamos esta candidatura. Uno ve, analiza y probablemente hay diferentes intereses contrapuestos apoyando diferentes candidaturas, pero evidentemente se llega a aglutinar después con base en quién haya sea ganador en el caso de la alcaldía del gobierno municipal, ¿no? Porque también uno ve y el tema del periodismo, de los medios de comunicación, del apoyo que tiene y del reflejo que se da en diferentes candidaturas. No hay una que uno pueda decir, aquí está reflejada todo el poder político y económico cruceño a la candidatura al municipio. Eso por un lado, pero por otro lado también en caso de la gobernación, ¿no? Es otra disputa que ahí se refleja más, creo yo que es el epicentro de la polarización sociopolítica que hubo a nivel nacional, se refleja en este momento en Santa Cruz con la disputa que hay entre el MAS y el apoyo que tiene Camacho, ¿no? Evidentemente, el debate que hubo el día domingo en Red 1 estuvieron ahí presentes discutiendo, y hubo un candidato alterno que sorprendió a mucha gente, ¿no? El caso del candidato Germán Caballero, que es alcalde de un municipio cruceño, San José Chiquito, y que, bueno, tiene también experiencia en la gestión pública, ha sido comunicador, también no es alguien nuevo, es una persona que tiene buena oratoria, y hay mucha gente impactada por la claridad que tenía para expresar sus ideas, y lo que él tiene claro sobre qué gestión va a hacer ya como gobernador. Y aquí con esto concluyo, Pedro Jorge Luis, Gregorio. El tema, evidentemente, las preguntas que se le hacen con base en su programa de gobierno, etcétera. Pero los programas de gobierno pueden estar muchas veces, pueden tener deficiencias, ¿no? Y lo que plantean son temas redundantes, pero creo yo que la médula, los problemas estructurales no han sido discutidos, el tema de la participación ciudadana, el tema de cómo se van a replantear las reglas de juego para tener un pacto fiscal para profundizar las autonomías y ver de qué medida las gobernaciones, y en el caso de la gobernación, puede replantear su rol, porque aquí es algo importante, ¿no? La gobernación cruceña tiene un alto simbolismo político nacional por el tema de la autonomía, por un tema histórico, por un tema de que ha sido siempre el contrapoder ideológico opositor al gobierno nacional, con la liderazgo de Rubén Costa. Rubén Costa nunca perdió una elección, igual que Evo Morales. O sea, cuando Evo Morales dice nunca ha perdido, igual Rubén Costa puede decir nunca ha perdido. O sea, son situaciones a nivel territorial, a nivel nacional, que de cierta manera pueden verse en el sentido de que no han perdido, y que ahora ese vacío que deja Rubén Costa, como también el vacío que deja Percy Fernández, ¿quién lo va a llenar y cómo lo va a llenar? Y las élites, ¿a quién van a apoyar? ¿A quién están apoyando en este momento?
qué discurso predominante o qué discurso aspira a ser hegemónico. A mi modo de ver, no hay, no existe, o se está construyendo o está en pañales, pero no hay algo que refleje, señores, este discurso, esta narrativa nos está apuntando, nos está direccionando hacia de aquí a mediano y largo plazo. No hay. Y es algo aquí preocupante. Debería haberlo, ¿por qué? Porque estamos viviendo ya un año de una crisis socioeconómica, de salud y de muchas falencias que es necesario que la gente tenga esperanza, crea en algo diferente, nuevo, que le genere seguridad, certeza a lo que viene, porque estamos viendo época de incertidumbre. Y los candidatos de todas las, tanto municipales como departamentales, creo yo que no han llenado ese vacío, ¿no? Que ahorita la gente está muy desesperada por los muertos, por los enfermos y por lo que la pandemia todavía continúa, a pesar de que ya llegó la vacuna, pero es mínimo, todavía falta mucho tiempo para que todos estemos cansados. Son situaciones Jorge críticas Luis. que los candidatos no han podido presentar. Jorge Luis, ¿qué opinas de toda esta percepción que nos da Orlando? Y te voy a hacer una pregunta adicional. ¿Cuál es tu percepción de los jóvenes? ¿Qué están pensando los jóvenes acá en Santa Cruz? Esos dos temas podrías comentarnos, Jorge Luis. Y un apunte primero, Gregorio, tenemos 6 minutos, no nos queda mucho tiempo, súper puntual. De repente la lectura que nos da Orlando es la más precisa. Yo en realidad no conozco demasiado sobre lo que ocurre allá de Santa Cruz, simplemente por lo que encontramos por los medios o las redes sociales. Sin embargo, yo diría que en términos generales y en términos nacionales, lo que sí nos debería llamar la atención, de repente para un posterior análisis más profundo, es que esto es parte de un surrealismo, lo que vivimos en Bolivia en la actualidad con respecto a las elecciones nacionales y con lo que está pasando en estos días. ¿Por qué lo llamo yo surrealista? Porque el MAS, a pesar de esa lectura que hemos hecho hace instantes, sobre el posicionamiento que existe sobre esa fuerza política, sobre las corrientes internas que pueden estar llegando a enfrentarse o a prevalecer una sobre la otra, el MAS, nos guste o no, sigue ocupando uno de los principales lugares de privilegio en la preferencia electoral. ¿No? Y esa es una lectura que también deberíamos nosotros tomar atención. Algo está pasando, yo lo sigo denominando surrealista, pero es lo que hay. Tal vez Jorge Luis ya ha pasado a responder la última pregunta que teníamos para este diálogo, y es, ¿quién está ganando las elecciones? ¿Está ganando el MAS? ¿Está ganando la oposición? Y solamente antes de cederles la palabra por última vez, yo incorporo un elemento coincidiendo con Orlando. Falta consistencia en la propuesta de la élite política y social cruceña. El propio tema de la autonomía de cara al federalismo no parece haber sustento y tampoco se basa en una realidad en el país, que en el país ya hay federalismo. Sí, señores, ya hay federalismo. Y esto te transmite, Orlando. Para mí que ya hay federalismo, ya hay una autonomía que ha avanzado al federalismo. Y esos son los 5 o 6 municipios del trópico de Cochabamba, que en su momento quisieron hacer un departamento. Allá hay poder municipal, hay poder sindical, hay poder económico y hay policía sindical. Eso es federalismo, señores. Pero yo tengo mis dudas si el MAS está ganando, Jorge Luis. Pero por ahí, como tú dices, los datos son mucho más contundentes. Pero una última ronda, ¿quién está ganando, Orlando? ¿Y por qué estás seguro que está ganando el MAS, Jorge Luis? Orlando. Bueno, yo a partir hablo de lo que veo en Santa Cruz con respecto al proceso electoral, preelectoral, municipal, departamental. No sé en qué medida el MAS, no creo que el MAS esté ganando en Santa Cruz, ¿ya? Hay disputa, veremos este marzo, definitivamente, creo probablemente haya sorpresa. Ya creo que aquí lo que tenemos que ver es qué sorpresa va a haber. Ya vimos lo que sucedió hace 2 o 3 meses atrás con las elecciones, ¿ya? Por tanto, pueden haber actores ahí. Evidentemente, ya tenemos actores políticos que vuelven al escenario político con éxito después de haber tenido unas gestiones hace 20 años atrás. Y bueno, también a nivel departamental, con la proposición de un nuevo actor político, como el caso de Camacho, con la disputa con Cronenberg. Por tanto, ahí todavía estamos viendo de que hay una suerte de polarización. De otro lado, es como un círculo vicioso, pero también que en ambos el MAS está en disputa. O sea, en ambos
el MAS es competitivo. Por tanto, eso llama la atención, ¿no? O sea, no Gracias, es un partido residual. Orlando. Jorge Luis, tu última intervención. Definitivamente hay que esperar los resultados de la encuesta Sí. que se va a conocer este jueves y de ahí ya tendremos un panorama de repente mucho más preciso. Sin embargo, nadie puede negar que el MAS o algunas recreaciones, yo le llamaría, del MAS, están como protagonistas en este libro. Y así hemos terminado este programa de análisis político en Epicentro. Y como dice Jorge Luis, esperemos los resultados. Y también Orlando, habrá que ver qué sorpresas hay en la urna electoral. Muchas gracias, amigos y amigas que nos ven regularmente este programa. Chao a todos. Hasta luego. Gracias. Chao.